Muy buenos días. Estamos con las reflexiones bíblicas y esta mañana vamos a tocar Pablo acusado. El apóstol Pablo tuvo que enfrentar muchas situaciones en la predicación del Evangelio. Sus viajes misioneros, los 3 por lo menos citados por Lucas en el libro de los Hechos, nos permite ver el trabajo misionero del apóstol Pablo, que tuvo muchas veces oposición. Y esto nos hace pensar sobre las misiones, el trabajo misionero, las misiones mundiales o el trabajo misionero local. Porque a veces pensamos de una forma idílica sobre el trabajo misionero mundial, pensando de que va a ser todo lindo, sin considerar que en el trabajo misionero hay oposición. Y así el apóstol Pablo lo pudo experimentar en carne propia, de tener esa oposición especialmente de los judíos, porque los gentiles y dentro del mundo romano encontró sin duda el evangelio penetrar poderosamente, pero entre los judíos ya fue un poquito más difícil. Eso significó que el apóstol Pablo permanentemente tuviera un grupo de judíos siguiéndoles por todos lados para buscar su muerte o apresarlo. Hechos capítulo 25:8 dice: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Sin duda que el apóstol Pablo se está expresando su defensa al experimentar el juicio ante dos personas. Y vamos a mirar lo que nos dice Lucas en el relato de este capítulo. Lucas nos permite seguir los 3 sucesos judíos, los 3 sucesivos juicios a Pablo ante los procuradores Félix y Festo y ante el rey Agripa II. Lo presenta de dos maneras. Primero, en sentido negativo y en su condición de acusado. Después, en sentido positivo, como testigo. Primero, ante Félix. Pablo rechazó vigorosamente las acusaciones de sectarismo y de que pretendía profanar el templo judío. Enfatizó la continuidad de su evangelio con las escrituras del Antiguo Testamento y servía con buena conciencia al Dios de sus padres. Creía en todo lo que estaba escrito en la ley y en los profetas, atesorando la firme esperanza del cumplimiento de la promesa de Dios acerca del Mesías. Su actitud hacia Moisés no se catalogaba como apostasía, sino como continuidad. Y este fue un argumento fuerte de los judíos. Considerar que que Pablo no guardaba la ley, o que hablaba en contra de Moisés. Y lo que el apóstol Pablo hace es la continuidad de lo que Moisés había escrito. No olvidemos las palabras del Señor Jesús. Moisés y los profetas hablaron de mí. Por lo tanto, el apóstol Pablo comienza su predicación del Evangelio desde la ley, porque la ley era la base, el fundamento de lo que Moisés habló del Señor Jesucristo. La ley da testimonio de Jesús. Vosotros escudriñáis las Escrituras porque pensáis que en ellas encontráis vida eterna, mas yo os digo, ¿cierto? Juan 5:39, que las Escrituras dan testimonio de mí. Y luego por ahí, capítulo 24 de Lucas, verso 27, parece que dice que la ley, los profetas y los salmos hablan de mí. Por lo tanto, al apóstol no se le podía acusar de que él hablara en contra de Moisés, sino que partía desde Moisés hablando sobre el Mesías prometido, y este Mesías prometido era Jesucristo. Pero había un grupo de judíos que los perseguía, tratando de acusarlo de que no hablaba en contra de la ley, en contra de Moisés, pues Moisés era el personaje más defendido por los judíos, más que Abraham prácticamente. Y esta era la acusación delante de Félix, de los judíos contra Pablo. Luego comparece ante Festo, sucesor de Félix,
Pablo rechaza el cargo de sedición, pues aquí ya está siendo acusado por algo un poco más grave, pensando en la jurisprudencia romana, porque la sedición, si alguien era comprobado por sedición, inmediatamente era la muerte. Por lo tanto, no era responsable de ninguna infracción contra la paz romana. Estaba tan seguro de no haber hecho nada contra el César que consideró válido apelar a él para defender su causa. Dijo: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado, en nada. Su actitud hacia el César se catalogaba como lealtad, no como anarquía. Para algunos, que Pablo haya apelado a César fue el gran error, pensando de que de esa manera disminuyó su trabajo misionero, porque fue y viajó a Roma para apelar a César, y eso significó prácticamente que el apóstol Pablo ya estuviera en una casa alquilada y allí arrestado y no pudiera hacer todo el trabajo que estaba haciendo, viajando a todos los lugares. Luego, ante Agripa y la reina Berenice, no se presentaron acusaciones nuevas. Pablo parece responder más bien a la pregunta no formulada de por qué los judíos estaban tan ansiosos de liberarse de él. Tenía relación con su ministerio a los gentiles, algo a lo cual, por otro lado, estaba ineludiblemente comisionado por obediencia a la visión y a la voz del Señor Jesús. Las tres defensas de Pablo resultaron exitosas. Ni Félix, ni Festo, ni Agripa lo encontraron culpable. Por el contrario, cada uno de ellos lo declaró inocente de los cargos que le hacían. Sin embargo, el apóstol no se mostró satisfecho con esto, fue más lejos. En la corte proclamó su triple lealtad a Moisés, a los profetas y a César, y sobre todo a Jesucristo, que lo encontró en el camino a Damasco. Esta fue su autodefensa. Se veía a sí mismo como un judío leal, un romano leal y un cristiano fiel. El apóstol Pablo sin duda fue uno de los hombres más importantes en el Nuevo Testamento. Tenemos prácticamente en el Nuevo Testamento casi 13 epístolas o cartas o libros escritos por Pablo. La influencia y testimonio de Pablo fue significativa. Su comisión por el mismo Jesús resucitado, camino a Damasco, su visión, lo hacen constituirse uno de los misioneros más destacados y más significativos en su trabajo. El apóstol Pablo nunca rehuyó hablar de Jesucristo delante de cualquier persona. Acabamos de ver a estos reyes, Félix, Festo, Agripa, hablar y defender su causa. Defenderse de no ser sedicioso, defenderse de no haber hablado contra Moisés ni contra el templo, sino que los judíos tenían simplemente una meta: destruir a Pablo, matarlo. Y el apóstol Pablo, fiel a Jesucristo, estuvo dispuesto a poner la vida delante de los reyes para que el evangelio de Jesucristo siguiera avanzando como un río caudaloso que se fuera metiendo por diferentes lugares, hasta por los lugares menos pensados. El ministerio del apóstol Pablo es un ministerio significativo, es nuestro modelo de ministerio misionero. Sin duda podemos aprender muchas maneras, estrategias que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, usó para predicar el evangelio. La forma como el apóstol Pablo evangeliza en culturas que no eran de él, cómo desarrolla su trabajo, su misionero, en sectores y lugares peligrosos, que significaba la muerte para él, debe ser un modelo hoy día para todos los misioneros transculturales.
Los misioneros que van a otra cultura, a otra latitud geográfica, para tratar de alcanzar a un grupo, una etnia, con el Evangelio. Pablo es nuestro modelo. Pero también Pablo es nuestro modelo para la misión local, para el trabajo en Jerusalén. Ir a las ciudades principales donde el apóstol Pablo llegaba a las capitales de la época de Asia Menor, y desde allí en la sinagoga y luego entre la gente común, en las plazas, mercados, donde hubiera una posibilidad de predicar, Pablo estaba allí para enseñar todo el consejo de Dios. Es nuestro modelo también el trabajo misionero local, de buscar todos los lugares, la instancia donde está la gente, para predicar a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Pues, sigamos el modelo del Maestro, de la encarnación, de encarnarnos en esta tarea que tenemos de proclamar el Evangelio en el contexto en que vivimos, en el contexto que estamos, no olvidando que va a haber oposición, pero también el Señor está con nosotros para ayudarnos a salir adelante en la tarea que nos encomendó. Dios les bendiga y sean valientes.